El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual se celebra cada 27 de octubre. Es una conmemoración de la adopción en 1980 por la 21ª Conferencia General de la Recomendación para la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes en Movimiento. Este día brinda la ocasión de sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes y de reconocer la importancia de los documentos audiovisuales. También sirve como una oportunidad para que los Estados miembros de la UNESCO evalúen su desempeño con respecto a la aplicación de la recomendación de 2015, relativa a la conservación del patrimonio documental, incluso en forma digital, y el acceso al mismo. Pero, ¿cuál es la importancia del patrimonio audiovisual? Es tan importante esa memoria porque retrasa precisamente los momentos que un país atraviesa. Y no solamente en cuestión, como decir, política, sino económica, social, cultural. Entonces, eso no repone, no crea que es la memoria por la memoria. Es la memoria como instrumento, como herramienta para soldar, se puede decir, diferentes elementos de la vida social, económica. Bueno, todo lo que es la vida de un pueblo. Como por ejemplo cuando usted ve una película como lo que se filmó en 49 en Gracias, el viaje del señor Juan, del presidente Juan Manuel Gálvez, en Gracias, llegando en un moderno avión, etc. Bueno, es una cuestión maravillosa, pero lo importante es el documento en sí. Pero ¿qué genera ese documento? Él genera que la gente lo ve y se reconoce, ve cómo era su país, y que al presidente no andaba con problemas de andar a caballo para volver a su avión. Y la gente a veces se reconoce. Si usted lo pasa en el lugar de Gracias, la gente dice, ahí está mi abuelo, ahí está, bueno. O sea que nos reconecta con nuestro pasado, pero no únicamente para decir, qué bonito éramos, que sí, que el otro, sino cómo éramos, cómo hemos cambiado, quiénes somos, y cómo éramos, quiénes somos. Y eso nos ayude tal vez a ver lo que vamos a hacer. O sea, son elementos de una construcción, como de una casa. Ya primero la base, lo que pasó, de repente el presente que vivimos. Y, sí, hay una conexión ahí. Y después lo que nos espera cuando construimos un país en base a lo que conocemos realmente de nuestra vida, de nuestro acervo, de lo que somos. Yo vengo de un país donde la memoria es una cuestión tremenda, en Francia. Entonces, aquí precisamente, sin que tener la pretensión de llegar a esto, sí tenemos que hacer un esfuerzo tremendo en el rescate de esa memoria. Y empezando con la memoria de Honduras, obviamente, pero hay mucho más que Honduras. Hay Centroamérica, por ejemplo, toda la conexión que podemos tener, como decir, de un país a otro, con conflictos, de problemática, etc. Pero sí, es tan importante esa recuperación del acervo que es un libro abierto en imagen y sonido. Entonces eso es como decir, oír hablar de su abuela, de ver quiénes son los descendientes de ella, cómo cambiaron los nombres, cómo cambiaron de lugar y cómo decir, los hijos de los hijos van a ir tal vez unos para Estados Unidos, otros para Francia, ahí atacamos el problema de la inmigración. Todo eso nos genera material para pensar, para investigar, para entender, como digo siempre, lo que somos y hacia dónde vamos. La Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay es un espacio para conservar y difundir el cine hondureño y la producción audiovisual, video, audio, radio y televisión en todas sus facetas.
haciendo esfuerzos en promover y difundir el conocimiento y disfrute del cine en toda su diversidad y riqueza, contribuyendo con la construcción de la memoria audiovisual, custodiando, difundiendo el acervo audiovisual de nuestro país en un archivo especializado en la catalogación, restauración, conservación y consulta de documentos cinematográficos y audiovisuales de o relacionados con Honduras y su gente. La Cinemateca Universitaria, ya lo decía su compañero, no solo es material nacional, ¿verdad? Ni universitario, también tienen un archivo centroamericano. Sí, precisamente hace algunos años, a raíz precisamente del congreso que se daban por aquí y por allá sobre memoria, sobre encuentros de cineastas, se vino la idea de crear realmente una red centroamericana y Caribe incluso del patrimonio audiovisual y fílmico. Entonces, ¿por qué? Porque cada país tiene su historia y como que la guarda como si es mi historia y no la comparto. Entonces, el propósito de esa red de recién creación, unos años apenas, es de precisamente relacionar todos los hechos históricos que hacen, que construyen realmente la vida política de Centroamérica. Por ejemplo, cuando la revolución sandinista se desarrolla, toma un auge, todo lo que ha provocado eso en los países siguientes, incluso las guerras que han podido, o los enfrentamientos que han podido nacer de esto, el problema de los refugiados, el problema de la diáspora, del miedo del uno del otro, de ver cuál es lo que nos une y lo que nos separa. Entonces eso, tener archivos de todo el país nos permite de reconstruir no solamente la historia nuestra, sino que la historia es de Centroamérica y ver cómo hemos sido, a veces equivocados, a veces sí, hemos logrado entendernos, pero en general no importa que sea bien o malo, lo importante es que nos permite entender otra vez lo que somos, no solamente en nuestro país, pero lo que somos como pueblos diferenciados, separados por la historia, separados por los conflictos, separados por intereses ajenos, pero nos permite entender eso precisamente, que ya no somos los hondureñitos ahí que nadie se va a meter conmigo, no quiero saber nada. Pero precisamente ha sido un gran problema esto, y que ha provocado guerra entre El Salvador y Honduras, imagínense, dos países tan hermanos. Bueno, pero es la historia, entonces hay que entenderlo. El asunto de la idea de ese archivo es de reunir esas historias y de compartirlas. Tal como lo menciona la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, los archivos universitarios y académicos en todo el mundo, hay numerosas universidades e instituciones académicas en las que existen archivos de grabaciones sonoras, películas, videos o audiovisuales en general. La mayoría se fundaron ante la necesidad de prestar servicio a los cursos universitarios, pero algunos han evolucionado con el transcurso del tiempo hasta convertirse en entidades de envergadura de ámbito nacional o internacional, y han diversificado sus recursos financieros y establecieron importantes programas de preservación y restauración. Ante la necesidad de salvaguardar el patrimonio audiovisual de la nación, nace la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay, que ahora es parte de los fundadores de la Red Centroamericana y del Caribe del Patrimonio Fílmico y Audiovisual. Nosotros somos incluso los creadores con Guatemala de esa red. Y se empezó ese movimiento precisamente en Francia. En Francia con la idea de unos franceses que conocí hace unos años, pero con una preocupación ya existente en Honduras. Nosotros cuando vivíamos en el país diferente, veíamos, yo estuve en el conflicto, yo con cámara en el hombro, yo vi la diferencia y a veces lo que nos unía, como decía. Entonces, mire, es bien importante que la red nace en los años, creo, 2014, creo, un poquito, sí, o 2018 creo, realmente, con la noción de hacer que cada país se ponga a la tarea de recuperar su memoria histórica y que después vamos a ver lo que hacemos con esto y es lo que se está haciendo actualmente.
intercambiando, entendiendo, hablando, ¿cómo decir?, chisteando, pero ya, digamos, nosotros estamos somos los Francisco Morazán de la cinematografía. Me llamo Ticha Reyes. Mi mamá se llamaba María de los Ángeles Pérez Reyes. Esa sí era nacida en La Esperanza. Yo solamente estudié primero y segundo. Y de allí, como papá tenía bastante ganado, me echaron a la montaña a ordeñar el ganado. Ya no me pusieron a la escuela. Yamaranguila es uno de los muchos municipios que se encuentran dentro del territorio históricamente habitado por la etnia lenca. Acá eso nos han dejado, pues, que todos somos lencas. La máscara, el pito y el tambor, los santos, las procesiones y los cantos se unen para manifestar un sincretismo mágico-religioso que expresa la evolución histórica de estos pueblos campesinos de origen lenca. Nosotros somos católicos religiosos porque por los viejitos de antes, los antecedentes. Papá, la mamá, el abuelo, la abuela, la bisabuela y el bisabuelo, ya todos esos nos fueron dejando varias costumbres para vivir. Uno tiene sus costumbres y no las puede dejar de hacer porque ya son costumbres que nos han dejado los padres de nosotros. Luis, háblame por favor del trabajo que realiza la Cinemateca Universitaria en relación al Archivo Nacional, porque no solo es archivo relacionado con la comunidad universitaria, ¿verdad? No, esa confusión la tiene mucha gente, a veces nos llaman que somos la Cinemateca Nacional. Sí. Siempre tenemos que estar aclarándoles que somos la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay, pero que al carecer el Estado de una cinemateca, la universidad tomó la decisión de crearnos y somos en este momento la única institución que está buscando, conservando y difundiendo la memoria histórica audiovisual de nuestro país, que esa es nuestra función básica. Nosotros estamos trabajando en rescatar el material fílmico y audiovisual que se ha producido en Honduras desde principios del siglo XX, cuando empezó el cine. Antes se trabajaba mucho en film, en 16 milímetros, en Super 8. Todavía queda material de ese, mucho se ha perdido por el tiempo y la mala conservación. Y nosotros andamos buscando ese material para intentar rescatarlo, que es el fin, como decimos siempre nosotros, somos como el álbum de la familia, sí, de la familia hondureña. Posteriormente se pasó al material magnético, videocassette, VHS, 3/4, y también, en honor a la verdad, debería haber una institución solo buscando ese tipo de material, pero como tampoco está, también la Cinemateca busca ese tipo de material antes de que se pierda, y estamos rescatándolo, tanto lo producido por canales de televisión, personas particulares, productoras de audiovisuales y particulares, en los cuales han registrado la realidad de nuestro país. Y ahora que estamos trabajando en la parte digital, todas las producciones que están haciendo tanto en cine como en televisión sobre nuestro país. Nosotros buscamos tanto documentales, reportajes, incluso la publicidad.
que para la universidad es importante. Por ejemplo, para la carrera de mercadotecnia, la publicidad que se hace en Honduras es un objeto de estudio. Claro. También buscamos ese tipo de material. Entonces, aunque nos confunden y que somos una unidad universitaria, estamos abiertos y estamos trabajando hacia el público general, y nuestro espacio de actuación es todo el país. De lo que porque buscamos lo que se produce en Honduras, lo que se produce fuera de Honduras sobre Honduras y lo que hacen hondureños fuera de Honduras. Todo eso es lo que a nosotros nos interesa tener y rescatarlo, porque es nuestra memoria. Café, segundo producto agrícola, después de la banana, desde el punto de vista de su contribución financiera al crecimiento de la riqueza de Honduras. El árbol del café crece en las sierras, en los valles altos y en los lugares montañosos. Cafetos pequeños cultivados en planteles reemplazarán a los viejos o servirán para ensanchar un cafetal. El producto agrícola más valioso para Honduras y el que más se conoce fuera de sus fronteras es la banana. Las bananas para el tráfico mercantil se cultivan en grandes plantaciones esmeradamente atendidas. El banano fructifica más o menos al año de haberse plantado. Las bananas verdes se transportan desde la plantación hasta el ferrocarril y luego a la costa del mar, siguiendo un itinerario estrictamente mantenido a fin de llevarlas a los barcos en un espacio de tiempo justamente apropiado. Es una gran labor la que realiza la Cinemateca Universitaria. ¿Cómo se lleva a cabo entonces, primero, la búsqueda de este material y segundo, la digitalización? O sea, hay que tener una memoria extensa, y estoy hablando en maquinaria. El principal problema es que la obsolescencia tecnológica no solamente es que ya no se utilizan ciertos sistemas de registro, sino también que ya no se producen las máquinas para reproducir esos sistemas de registro. Entonces nosotros, aparte de andar buscando los materiales, andamos buscando la maquinaria para poder hacer esa digitalización. O sea, pasarlo de un formato físico analógico, como ser el film, como ser los VHS, los 3/4, los sistemas magnéticos que vienen en cassette, es pasarlo a un formato digital para que el público ahora pueda utilizarlo. ¿Cuál es nuestro proceso de trabajo? Bueno, nuestro proceso de trabajo primero es eso, lo que decía, que es la búsqueda. Creo que es una de las partes más difíciles. Tenemos la mala costumbre en Honduras de votar todo. Sí. Vamos a una institución del gobierno, por ejemplo, cambia de gobierno y votan lo del anterior, o vamos a una empresa privada y nos dicen, una productora, por ejemplo, que lo de hace 20 años o hace 10 años ya lo retiraron y lo votaron porque ya no, ahora trabajan en digital, ya no trabajan en cassette. O vamos donde una persona particular y la mamá hizo limpieza general de la casa y lo votó también. O lo pusieron en un sitio donde se conservaba mal y se dañó. Sí. Entonces se ha perdido una enorme cantidad de ese archivo, y para nosotros es siempre una carrera contra reloj el salir a buscar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues primero, como varios miembros de la Cinemateca, somos miembros de la Asociación Hondureña de Cineastas. Sí. Entonces, vamos donde los amigos, donde los colegas, les pedimos que nos den sus archivos históricos. Vamos a las casas productoras que conocemos y les pedimos que nos presten, que nos den su material, copia de su material. Y esa es una de las primeras fases, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros conseguimos, después de mucho trámite, conseguir esos materiales, aquí se hace un inventariado del material, se hace una evaluación de su condición física, luego se procede a hacer una priorización, que es seleccionar de todos esos materiales cuáles son los que se deben dar prioridad para digitalizar por varios preceptos. Uno es la importancia del material. Por ejemplo, si tuviéramos
una entrevista con Morazán sería súper maravilloso, sí. Lastimosamente no existía. Entonces, dependiendo de la importancia del material, la condición del material y la necesidad en ese momento de un tipo de material para alguna actividad. Esos son algunos de los parámetros que se utilizan para lo que es la digitalización. Una vez que se ha hecho la digitalización, entonces, y previamente se evalúa si el material está en condiciones rescatables, entonces se procede a hacer su limpieza y su conservación, para que tenga una conservación permanente. Y una vez eso, entonces se lo lleva a la digitalización, entonces se transfiere de ese formato que tenga a un formato digital, puede ser MP4 u otro de mayor calidad, dependiendo del uso que vaya a hacer, porque hay materiales que los digitalizamos para conservarlos en un archivo digital más permanente, y otro que es para el uso diario que podamos hacer de él. Y luego los originales pasan a nuestra bóveda, donde están conservados en condiciones de humedad, de temperatura, seguridad, iluminación adecuados para que se detenga el daño que tengan y conservarlo de la mejor forma posible para el futuro. O sea, aquí no botamos nada de lo que nos viene, sino que evaluamos. Algunos se digitalizan, otros no se digitalizan, pero sí se conservan por cualquier cosa. Y los archivos se guardan, se manejan digitales, algunos para trabajarlos y otros para una conservación más adecuada. Los archivos audiovisuales nos cuentan historias sobre la vida de las personas y las culturas de todo el mundo. Representan un patrimonio inestimable y una afirmación de nuestra memoria colectiva, así como una valiosa fuente de conocimientos, ya que reflejan la diversidad cultural, social y lingüística de nuestras comunidades. Nos ayudan a crecer y a comprender el mundo que todos compartimos. Conservar este patrimonio y asegurar que permanezca accesible al público y a las generaciones futuras es un objetivo vital para todas las instituciones dedicadas a la memoria, así como para el público en general. Los archivos de la UNESCO han puesto en marcha el proyecto Digitalizar Nuestra Historia, compartida por la UNESCO. Con este mismo objetivo en mente, este año 2023, el lema es Tu ventana al mundo. Imagínense, es lo que estamos hablando desde hace un rato. Somos, cada país es una ventana al vecino, o a los vecinos, pues, y al mundo. Eso nos permite, como decir, hacer que esa memoria que recuperamos en ese momento, no toda, pero parte, esa memoria la pongamos, como decir, que la tiremos al mundo, o sea, que sepamos realmente, porque o sea, en Francia cuando se habla de Honduras, dice, ¿y eso dónde qué? Hoy las cosas cambian. A través precisamente de la recuperación del material, de la divulgación del material, de la sistematización, de la conservación, realmente ya estamos en el mapa. O sea, es la puerta o la ventana abierta al mundo. Eso es lo que pretendemos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales de UTV, el canal universitario de la cultura.